Yo tenía 8 años cuando mi papá decidió que ya no quería ser uno más en Tepito. Vivíamos en una vecindad vieja donde las paredes sudaban humedad y los pasillos olían a fritanga y metal. Él decía que estaba destinado a algo más grande, que la gente lo miraba por encima del hombro sin saber quién era realmente. Yo no entendía esas palabras, pero sí entendía su enojo. Siempre estaba enojado, incluso cuando me hablaba. En las noches, cuando el mercado cerraba y el ruido bajaba a murmullos lejanos, mi papá se quedaba sentado en la oscuridad del cuarto. No prendía la luz. Solo fumaba y miraba la puerta como si esperara a alguien. Yo fingía dormir, pero lo observaba por una rendija de mi cobija. Sus ojos no parpadeaban mucho. A veces movía los labios como si estuviera practicando algo que iba a decir más tarde. Una tarde regresó diferente. Traía una bolsa negra que no quiso que tocara. La dejó debajo de la cama y me dijo que esa noche no saliera del cuarto, pasara lo que pasara. No gritó. No me pegó. Solo me miró fijo, demasiado fijo. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No era el miedo a la oscuridad, era miedo a él. Algo en su cara estaba quieto, como si ya hubiera decidido algo importante. Esperé a que creyera que estaba dormido. Escuché cómo arrastraba algo pesado hacia la puerta, y luego sus pasos subiendo las escaleras de la vecindad. La curiosidad me ganó. Me levanté sin hacer ruido y lo seguí despacio. Las escaleras estaban frías. La azotea olía a polvo húmedo y basura vieja. Me escondí detrás del tinaco negro y lo vi arrodillarse en el centro del piso, donde la luna apenas alcanzaba a tocar. Sacó de la bolsa velas negras y comenzó a colocarlas formando un círculo. Sus manos no temblaban. Parecía saber exactamente qué hacer. Luego sacó un frasco pequeño y dibujó algo en el suelo con un líquido oscuro. El olor era fuerte, metálico. Me tapé la boca para no hacer ruido. El viento soplaba despacio, pero las velas no se apagaban. La azotea estaba demasiado silenciosa, como si nadie más respirara. De la bolsa también sacó un gallo amarrado. El animal estaba inquieto, pero no hizo mucho ruido. Mi papá lo sostuvo firme y susurró algo que no entendí. Después tomó un cuchillo. Yo quise cerrar los ojos, pero no pude. El sonido fue rápido y seco. La sangre cayó dentro del círculo y él la extendió con la mano. No parecía asustado. Parecía concentrado, como cuando arreglaba algo importante en casa. Entonces empezó a decir nombres. No eran nombres de personas que yo conociera. Eran palabras raras, pesadas, que se sentían en el pecho cuando las escuchabas. El aire cambió. No sé cómo explicarlo. No hizo frío ni calor, pero algo se volvió más denso. Las sombras alrededor del círculo parecían moverse aunque nadie caminara. Mi papá levantó la cara y sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Las velas comenzaron a inclinarse hacia adentro, como si alguien respirara desde el centro del círculo. Yo miré el espacio vacío esperando ver a alguien aparecer, pero no vi nada. Solo oscuridad más oscura que el resto. Mi papá habló más fuerte y prometió algo. Dijo que daría lo que fuera necesario con tal de que lo hicieran grande, respetado, intocable. Lo dijo sin dudar, como si ya supiera el precio. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el círculo, mi papá ya no estaba arrodillado. Estaba de pie, mirando hacia donde yo me escondía. Estoy seguro de que no podía verme, pero sus ojos estaban clavados exactamente en mi dirección. No gritó mi nombre, no dijo nada. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si alguien más le hablara al oído. Esa noche regresó al cuarto sin mencionar lo que había hecho. Se acostó y apagó el cigarro sin terminarlo. Yo me metí bajo las cobijas fingiendo dormir. Cuando se acostó a mi lado, sentí su mano sobre mi cabeza. Antes esa mano era cálida. Esa noche estaba fría y pesada. No dijo buenas noches. No me abrazó. Solo susurró algo muy bajito que no entendí, pero su voz ya no sonaba igual. A la mañana siguiente, mi papá despertó antes que todos en la vecindad. Se bañó, se peinó distinto y se puso una camisa que casi nunca usaba. Cuando salió al pasillo, los vecinos lo saludaron diferente. No sé cómo explicarlo, pero su voz sonaba más firme y nadie se burló de él como antes. Yo lo miraba desde la puerta. Sentía orgullo, pero también algo raro, como si el aire alrededor de él estuviera ocupado. Ese mismo día comenzaron a llegar personas al cuarto. Hombres que nunca había visto.
Hablaban en voz baja y le daban la mano con respeto. Algunos incluso le decían patrón. Mi papá sonreía poco, pero cuando lo hacía, sus dientes parecían demasiado blancos bajo la luz amarilla. Yo me quedaba sentado en la esquina, dibujando en el piso con un lápiz corto, fingiendo que no escuchaba las conversaciones. Por la noche volvió a subir a la azotea, pero esta vez no llevó bolsa, subió solo. Yo no lo seguí. No quería volver a ver sangre. Desde abajo escuché pasos que no parecían de una sola persona, como si alguien caminara alrededor de él. Cuando bajó, traía la frente sudada y los ojos más abiertos que nunca. Me miró largo rato antes de cerrar la puerta con seguro. Comencé a tener sueños extraños. Soñaba con el círculo de velas encendido en medio del cuarto, aunque sabía que no estaba ahí. En el sueño, alguien respiraba muy cerca de mi oído y repetía mi nombre despacio. Despertaba sudando y con la garganta seca. Mi papá siempre estaba sentado en la cama, mirándome. No preguntaba si estaba bien. Solo observaba, como si estuviera esperando algo. Un día me pidió que subiera con él. Dijo que necesitaba que fuera valiente. Yo no quería, pero su mano apretó mi hombro más fuerte de lo normal. La azotea estaba limpia, como si nada hubiera pasado allí. No había velas ni manchas, solo el cemento gris y el tinaco. Me colocó en el centro y me dijo que no me moviera. Sentí que algo nos rodeaba, aunque no veía nada. Me preguntó si lo quería. Asentí con la cabeza. Entonces dijo que todo lo que hacía era por nosotros, para que nadie volviera a humillarlo. Hablaba mirando al vacío, no a mí. Después cerró los ojos y murmuró esas palabras raras otra vez. Esta vez las entendí un poco mejor, porque repetía mi nombre entre ellas. Me dio frío en la espalda aunque el sol todavía estaba arriba. Desde ese día empecé a enfermar. No podía comer mucho. Me dolía la cabeza y sentía que me observaban incluso cuando estaba solo en el baño. Los vecinos decían que era el cambio de clima, pero mi papá no me llevó al doctor. Solo me miraba con atención, como si estuviera revisando si algo estaba funcionando. Su expresión no era de preocupación, era de cálculo. Las visitas siguieron llegando. Traían dinero, regalos, respeto. Mi papá ya no caminaba encorvado. Ahora iba derecho, despacio, como si todos le debieran algo. Pero cuando me cruzaba en el pasillo, evitaba tocarme. Antes me despeinaba o me levantaba en brazos. Ahora mantenía las manos detrás de la espalda. A veces movía los labios sin emitir sonido cuando yo pasaba cerca. Una madrugada desperté porque escuché mi voz en la azotea. No era exactamente mi voz, pero sonaba igual. Decía que subiera. Miré a mi lado y mi papá no estaba en la cama. La puerta del cuarto estaba abierta. El pasillo estaba oscuro, pero arriba se veía una luz tenue, como de velas. Sentí ganas de llorar, pero mis piernas comenzaron a caminar solas hacia las escaleras. Cuando llegué arriba, lo vi de espaldas dentro de un círculo que no estaba antes. Esta vez no había gallo, solo un recipiente con algo oscuro y espeso. Al escuchar mis pasos, no se giró. Dijo mi nombre en voz baja y preguntó si estaba listo. Yo no sabía para qué, pero en ese momento entendí algo que no había querido aceptar. El pacto no era solo suyo. Quise correr, pero mis pies no respondieron. Sentía el cuerpo pesado, como si el aire me apretara por todos lados. Mi papá extendió la mano hacia mí sin mirarme. Dijo que no tuviera miedo, que todo iba a salir bien, que después de esa noche nadie volvería a pisotearnos. Su voz era tranquila, casi dulce, pero no era la voz que me contaba historias antes de dormir. El recipiente estaba frente a él. Dentro había algo oscuro que se movía lento, como si respirara. No hacía burbujas ni sonido, pero su superficie temblaba cada vez que mi papá pronunciaba esas palabras raras. Me pidió que me colocara dentro del círculo. Cuando di el primer paso, las velas se inclinaron hacia mí. Sentí un calor en la cara, pero el resto del cuerpo estaba helado. Me tomó de la muñeca y acercó mi mano al recipiente. El olor era fuerte, metálico y viejo. Intenté apartarme, pero su fuerza era mayor. Dijo que solo era una promesa, que no dolería. La superficie oscura tocó la punta de mis dedos y sentí un ardor que subió por el brazo. No vi nada salir, pero tuve la sensación de que algo entraba en mí. Las sombras alrededor del círculo comenzaron a moverse con más claridad. No eran figuras completas, solo partes, como hombros o cabezas formándose y deshaciéndose en la oscuridad.
Escuché un murmullo que no venía de la calle ni de los vecinos. Era un sonido profundo, como muchas voces hablando al mismo tiempo desde muy lejos. Mi papá sonrió mientras apretaba más mi mano. De pronto todo quedó en silencio. Las velas dejaron de moverse. El recipiente se volvió opaco, sin brillo. Mi papá soltó mi muñeca y me miró fijamente por primera vez esa noche. Sus ojos estaban más oscuros, casi sin reflejo. Me acarició el cabello, pero su mano seguía fría. Dijo que ya estaba hecho, que ahora sí seríamos intocables. Yo no sentí orgullo, sentí vacío. Bajamos al cuarto sin hablar. Me acosté y el sueño me venció de inmediato. Soñé que caminaba solo por los pasillos de la vecindad, pero todas las puertas estaban abiertas y nadie vivía allí. Al final del pasillo estaba la azotea, aunque sabía que no debía estar ahí abajo. Una sombra me esperaba junto al tinaco. Cuando intenté acercarme, desperté gritando. Desde ese día, mi reflejo cambió. No siempre seguía mis movimientos al mismo tiempo. A veces tardaba un segundo en imitarme. Pensé que era mi imaginación. Pero una tarde mi papá me observó mientras me miraba al espejo. Sonrió levemente y dijo que era normal, que el cuerpo tarda en acostumbrarse. No pregunté a qué debía acostumbrarse. Ya no quería saber. Las visitas aumentaron. Algunos hombres llegaban con heridas y se iban tranquilos después de hablar con él. Otros le entregaban sobres gruesos. Mi papá apenas salía de la vecindad, pero su nombre comenzó a escucharse más fuerte en el barrio. Yo, en cambio, me sentía más débil. Perdí peso. Me mareaba al subir las escaleras. Nadie parecía notarlo excepto él. Una noche escuché a dos vecinos discutir en el patio. Decían que algo raro pasaba en la azotea, que habían visto luces a horas extrañas. Mi papá salió y los miró en silencio hasta que bajaron la voz. No gritó ni amenazó. Solo los sostuvo con la mirada. Los hombres agacharon la cabeza. Cuando volvió al cuarto, cerró la puerta y se quedó observándome como si evaluara mi estado. Entendí entonces que no era casualidad que yo estuviera cada vez más débil mientras él parecía más fuerte. Sus ojeras desaparecieron. Su espalda ya no estaba encorvada. Yo, en cambio, sentía que algo me faltaba por dentro, como si me hubieran vaciado lentamente. Una madrugada desperté sin poder moverme y vi su silueta de pie junto a mi cama, respirando muy despacio. No podía mover ni los dedos. Mi cuerpo estaba rígido mientras él permanecía de pie junto a mi cama. No hacía nada, solo miraba. Su respiración era lenta, profunda, como si estuviera contando mis latidos. Intenté llamarlo, pero mi voz no salió. Entonces, inclinó la cabeza ligeramente, igual que la primera noche en la azotea, y susurró que todavía faltaba poco. Al día siguiente no recordé cómo me había vuelto a dormir. Desperté con marcas rojas en la muñeca, justo donde me había sujetado durante el ritual. Cuando le mostré mi brazo, dijo que seguramente me había raspado jugando. No jugaba con nadie. Casi no salía del cuarto. Cada vez que intentaba correr en el patio, me mareaba y sentía que alguien me empujaba hacia atrás. Mi reflejo ya no solo tardaba en imitarme. A veces sonreía cuando yo no lo hacía. Una tarde me acerqué al espejo decidido a probarlo. Moví la mano rápido. Mi reflejo tardó un segundo, pero en ese segundo su expresión cambió. No era miedo. Era algo más viejo, más cansado. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Mi papá dijo que no debía mirarme tanto tiempo. Esa noche volvió a subir a la azotea. No me pidió que lo acompañara. Yo me quedé en el cuarto, pero escuché pasos alrededor del techo, más de uno, arrastrándose sobre el cemento. Después un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Cuando regresó, traía la camisa manchada y una tranquilidad que me asustó más que cualquier grito. Esa noche volvió a subir a la azotea. No me pidió que lo acompañara. Yo me quedé en el cuarto, pero escuché pasos alrededor del techo, más de uno, arrastrándose sobre el cemento. Después un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Cuando regresó, traía la camisa manchada y una tranquilidad que me asustó más que cualquier grito. Una tarde me senté en el pasillo porque no tenía fuerzas para subir las escaleras. Él me levantó sin esfuerzo y me llevó al cuarto. Mientras me acostaba, escuché que murmuraba las mismas palabras del ritual. Esta vez no estaba en la azotea. Las decía frente a mí. Sentí que el colchón se hundía a mi lado, aunque solo estaba él.
Le pregunté si yo estaba enfermo. Se quedó en silencio unos segundos, y luego respondió que no, que estaba cumpliendo mi parte. No entendí qué parte. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Mi cuerpo parecía vacío incluso de eso. Él me acomodó la cobija y dijo que cuando todo terminara, yo ya no tendría que preocuparme por nada. Las noches se hicieron más largas. Dejé de soñar con la azotea y empecé a soñar con un cuarto oscuro, donde no había puertas. En el centro estaba el círculo de velas, pero no había fuego. Solo humo que salía del suelo. En el humo veía la silueta de mi papá, más alta que antes. Cuando intentaba acercarme, el piso desaparecía bajo mis pies. Una madrugada desperté sin sentir mi brazo izquierdo. Intenté moverlo y no respondía. Mi papá estaba sentado en la silla frente a la cama, mirándome fijo. No parecía preocupado. Se levantó, tomó mi mano inerte y la sostuvo como si comprobara algo. Luego asintió despacio. Dijo que estaba funcionando mejor de lo esperado. Esa fue la primera vez que entendí que no pensaba detenerse. No importaba cuánto me debilitara. No importaba si dejaba de caminar o de hablar. Para él, yo ya no era solo su hijo. Era parte del trato. Y mientras su nombre crecía en Tepito, el mío se iba apagando dentro del cuarto donde casi nadie entraba ya. Un día intenté salir solo a la calle, pero apenas crucé el patio sentí que algo me jalaba hacia atrás. No era una mano visible. Era una presión en el pecho, como si una cuerda invisible me atara al cuarto. Caí de rodillas y los vecinos fingieron no verme. Cuando mi papá salió, no me ayudó de inmediato. Me observó unos segundos antes de levantarme sin esfuerzo. Esa noche no hubo velas en la azotea. El ritual ocurrió en el cuarto. Mi papá dibujó el círculo alrededor de mi cama con sal gruesa y cerró todas las ventanas. El aire se volvió pesado. Encendió una sola vela negra y colocó el recipiente oscuro sobre la mesa. Dijo que era el último paso. Yo ya no tenía fuerzas para oponerme. Se sentó frente a mí y comenzó a repetir las palabras que había dicho la primera noche. Esta vez las entendí completas. Prometía lealtad, obediencia y algo más que no alcanzaba a escuchar. Cada vez que mencionaba mi nombre, sentía un tirón en el estómago. La vela no se movía, pero la sombra detrás de él crecía en la pared. Intenté levantarme del colchón, pero mis piernas no respondieron. El recipiente comenzó a vibrar suavemente. No hacía ruido, pero yo lo sentía dentro de la cabeza. Mi papá sonreía sin mostrar los dientes. Extendió su mano sobre mi pecho y cerró los ojos. Dijo que solo necesitaban un poco más, que ya casi estaba completo. Sentí que algo salía de mí en forma de aliento frío. No vi humo, pero mi visión se volvió borrosa. La habitación parecía más lejana, como si yo estuviera hundiéndome en el colchón. Escuché varias voces susurrando al mismo tiempo. No estaban en mis oídos, estaban dentro. Decían que el intercambio era justo. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba solo. El círculo de sal seguía en el piso, pero la vela estaba apagada. Intenté llamar a mi papá y mi voz salió débil, casi inexistente. Me levanté con dificultad y caminé hacia la puerta. El pasillo estaba en silencio. Nadie respondió cuando pregunté por él. Los vecinos dijeron que lo habían visto salir esa madrugada, bien vestido, tranquilo, como siempre. Desde entonces nadie volvió a verlo en la vecindad. Algunos dijeron que se fue porque ya había conseguido lo que quería. Otros dijeron que era mejor no preguntar. Yo regresé al cuarto y me senté en la cama sin entender. Los días pasaron y empecé a recuperar fuerzas lentamente. Podía caminar más tiempo, respirar mejor. Pero algo había cambiado. Mi reflejo ya no tardaba en imitarme. Ahora era yo quien a veces tardaba en imitarlo. Había momentos en que sonreía sin querer, igual que él después del ritual. A veces subo a la azotea solo. No hay velas ni círculos, pero el cemento todavía se siente diferente bajo mis pies. Cuando cierro los ojos, escucho el murmullo que oí aquella primera noche. No sé si mi papá prosperó como quería. Solo sé que algo en mí quedó ligado a ese trato. Ahora vivo solo en el mismo cuarto. Nadie pregunta mucho por mi familia. En el barrio todavía se habla del hombre que se volvió intocable de la noche a la mañana. Yo me miro al espejo y trato de reconocerme. A veces inclino la cabeza sin darme cuenta. Y entonces me pregunto, ¿realmente se fue o solo cambió de lugar? Con los años aprendí a fingir normalidad. Trabajo, saludo a los vecinos, bajo la mirada cuando alguien menciona su nombre. Dicen que mi papá tuvo contactos importantes, que su suerte cambió de golpe. Nadie habla del precio.
Nadie habla del niño que se enfermó al mismo tiempo que él empezó a crecer. En Tepito las cosas raras se aceptan si traen dinero. A veces despierto a las 3 de la mañana sin saber por qué. No escucho pasos, pero siento la misma presión en el aire que aquella noche en la azotea. Camino hasta el espejo del baño y me quedo mirándome fijo. Hay momentos en los que mi expresión cambia antes de que yo decida mover un músculo, como si alguien practicara con mi cara. He intentado irme del barrio, empacar unas cuantas cosas y desaparecer, pero cada vez que llego a la puerta principal, el pecho se me aprieta igual que cuando era niño. No es miedo, es una advertencia silenciosa, como si algo me recordara que sigo siendo parte del trato, aunque él ya no esté físicamente aquí. Algunas noches subo a la azotea y me quedo parado donde estuvo el círculo. No llevo velas, no llevo sal, solo cierro los ojos y escucho. El murmullo sigue ahí, muy bajo, como un eco enterrado en el cemento. A veces siento una mano fría en el hombro. No me atrevo a voltear. He pensado que tal vez todo fue imaginación de un niño asustado, que la enfermedad tuvo otra causa, que mi papá simplemente se volvió ambicioso y cruel. Pero entonces recuerdo el recipiente vibrando, las sombras moviéndose sin dueño, la manera en que mi fuerza se iba mientras la suya regresaba. Lo más extraño es que últimamente me respetan demasiado. Personas que antes no me dirigían la palabra ahora bajan la voz cuando paso. Algunos me llaman señor, aunque no soy tan mayor. No he hecho nada para ganarme ese trato. Solo camino derecho, despacio, como él lo hacía después del ritual. Hace poco un vecino me dijo que tengo la misma mirada que mi padre tenía al final. No supe qué responder. Esa noche soñé con el círculo otra vez, pero esta vez no estaba dentro como niño. Estaba de pie, en el centro, repitiendo las palabras con seguridad. Y frente a mí, arrodillado, había un niño que no alcanzaba a reconocer. Desperté sudando y con una certeza que me heló la sangre. El pacto no era solo para hacerlo grande. Era para que continuara. Para que no terminara con su desaparición. Tal vez yo no fui el sacrificio completo. Tal vez fui la herencia. Ahora entiendo por qué inclinaba la cabeza cuando algo le susurraba. A veces, sin darme cuenta, yo también escucho ese susurro. No siempre entiendo lo que dice, pero cuando alguien me mira por encima del hombro, siento una calma peligrosa recorriéndome el cuerpo. Y cada vez que subo a la azotea y el viento sopla sobre el cemento agrietado, me hago la misma pregunta que nunca he querido responder en voz alta. Si él hizo un pacto para sobresalir, ¿qué pasa si ahora soy yo quien tiene que cumplirlo?